9 de la mañana con 48 minutos, es martes de educación y tenemos a Miriam Mozo Rodríguez, a quien recibimos con mucho gusto y te saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Gracias, buenos días. muy bien, Pepe. Buenos días a todas y a todos que nos ven. Gracias, y con un tema pues que hay que poner mucho interés y sobre todo mucha atención porque pues la educación es inversión. Por supuesto que Eso sí, no hay duda. así es, y más cuando tenemos hijas, cuando tenemos hijos, Uh-huh. y lo más importante cuando vemos que un desarrollo de un país, pues siempre va a ser a través de la inversión. De nada sirve que las familias o que se avancen en otra situación o que las familias tengan otras oportunidades cuando no haya inversión. Y si un gobierno no le apuesta en invertir en el tema de educación, pues entonces su crecimiento no se verá ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Y hay que hablar de la educación en una etapa inicial, que es muy importante. Así es, querido Pepe, comentarte que este tema lo abordo dado que hoy estamos en un proceso de trabajo ya preparatorio para el presupuesto de egresos de la Federación del 2021 y es respecto a primera infancia. De hecho, Pacto por la Primera Infancia tiene una importante semana nacional en donde diversos actores, no solamente en el tema educativo, sino también aquí me importa puntualizarlo, también en el tema político, como son los diputados federales, quienes tienen que preparar todo este presupuesto, pues están enfocando a la segunda semana nacional en atención a la inversión a la primera infancia. Y quiero comentarte, sin lugar a duda, bueno, ¿qué es primera infancia? Uh-huh. Es un proceso de desarrollo que va desde los 0 a los 6 años de edad. Es muy importante comentarlo porque sin lugar a duda las bases de desarrollo que nuestros bebés o nuestras niñas y niños que tengan en este proceso, pues van a marcarse para toda la vida. Quiero ser muy puntual aquí para poder hacer este comparativo del trabajo que se requiere hoy en invertir en primera infancia. En primer lugar, en estados de América Latina, inclusive en el Caribe y también en países iberoamericanos, cuando se la apuesta en primera infancia, se la apuesta al todo, porque no vamos a tener en los gobiernos a futuro pues problemas sociales, problemas económicos, claro. Y déjame decirte que algo muy importante, condiciones sociales que tienen que ver inclusive con delincuencia, inclusive con temas que a nuestros hijos y a nuestras hijas nos podría costar trabajo, inclusive educar, como es embarazo no deseado, etcétera. Son muchísimas cosas que si los gobiernos le apuestan el tema de la primera infancia, pues en los futuros años no podríamos nosotros tener consecuencias como ese sentido. Ahora bien, hay un dato importante que es el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en la parte del 2018 que habla precisamente de cómo estamos en México, pues tenemos 38 millones entre niñas y niños y adolescentes de 0 a 17 años. ¿Qué significa esto? Que hoy en el 2021 aproximadamente hay entre 8 y 9 millones de niñas y niños de 0 a 6 años que viven en condiciones de pobreza. Uh-huh. Esto es muy importante considerarlo, porque si tomamos el tema de la pandemia, uh-huh. Si tomamos el asunto de que desafortunadamente la atención inicial, que es la educación inicial y que por supuesto está marcada no solamente en la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños, sino hay un precepto que para todo, pues por supuesto aquí nos va a marcar en México, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, en la reforma del 2019, nos dice que la educación inicial debe ser obligatoria. Entonces, si nosotros consideramos que no tuvimos aulas, que no tuvimos presencia a partir de la pandemia que fue el 2019, pues entonces el rezago educativo se va haciendo más grande. Oye, y ahora que hablas de las condiciones de pobreza, es importante poner sobre la mesa que esta pobreza conlleva a la marginación, porque pues finalmente los niños no tienen acceso a estos servicios educativos que, como tú bien dices, es un derecho y que debe de asegurarse desde la primera infancia. Por supuesto, uh-huh. Sin lugar a duda, la primera infancia, ¿cuál va a ser el resultado de cuando se atienden a las niñas y a los niños? En primer lugar, tiene que ser el emocional. Claro. Sin lugar a duda, las situaciones que también los adolescentes pueden tener en este momento es que no se trabajó en problemas que tuvieron en la primera infancia. Y algo importante que va a acrecentar el desarrollo cognitivo. ¿Qué significa esto? El conocimiento, porque se le genera bases, se le genera cimientos. Hay una preparación pedagógica, por supuesto, hay una preparación
hoy en día podríamos hasta decirlo híbrida, porque bueno, pues las actividades que yo desarrollo con familias, por ejemplo, pues ahorita son virtuales, pero hay una concientización, perdón, muy importante respecto a atención de la primera infancia, porque las familias van a tener un proceso de desarrollo, porque las niñas y los niños, su proceso de desarrollo va a ser durante toda la vida. Oye, Miriam, sí. ¿De qué edad a qué edad contempla la primera infancia? Mira, según la UNICEF, que es el tema interamericano respecto a lo que viene siendo niñas y niños, nos dice que la educación inicial es de 0 a 6 años. Es decir, que desde el primer mes de edad hasta los 6 años, el niño y la niña va a poder tener capacidad motriz, va a poder desarrollar, reitero, capacidad emocional para poder diferenciar todas estas partes del cuerpo humano como es los sentimientos, por ejemplo, y eso es fundamental para cuando es grande, cuando ya puede decidir su capacidad de autonomía, su capacidad de decisión, su capacidad inclusive de pertinencia en cualquier aspecto, no solamente social, sino también el económico. Y algo muy interesante, volvemos a repetir, el tema conductual. El conocimiento, el cómo el niño y la niña se va a preparar para descubrir la vida, el cómo el niño y la niña se va a preparar para que sea pues un ente intelectual y sobre todo pues tenga condiciones de desarrollo que les puedan abrir paso en la vida y que les puedan abrir puertas para que puedan tener pues una profesión o inclusive lo que ellos quieran estudiar más adelante. Y además hay que tomar en cuenta que en este rango de edad que tú comentas y nos compartes de 0 a 6 años, pues psicológicamente el niño es una esponjita que absorbe todo y la importancia que tiene de incluirlo ya en esa edad, desde temprana edad, en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, es todo un proceso preparatorio que va desde, pues, en primer lugar, desde la condición cuando ya uno quiere ser madre, cuando hay una familia, posteriormente en el proceso de embarazo y bueno, desde que nace, pues empieza a desarrollar, empieza a descubrir. Yo recuerdo, y aquí quiero hacer como un acotamiento, no solamente en el tema de la pedagogía, en el tema de lo que hoy se tiene en avances de primera infancia, sino también para que las abuelitas que nos estén escuchando, pues finalmente también sus palabras son sabias, ¿no? El niño ya se mueve, el niño hay que estimularlo, el niño hay que trabajarlo, o la niña, y bueno, pues la verdad es que las condiciones en ese sentido, en la parte de educación, digamos, tradicional, pues sí ayuda. Y hoy quisiera, si me permites, querido Pepe, hacer un exhorto a los diputados de Puebla, a los diputados federales, diputadas federales que están trabajando en este presupuesto y que puedan considerar este tema de inversión, porque sin lugar a dudas ha habido reduciéndose en los últimos años. Se tiene previsto que hay algo que en lo particular a mí yo quisiera aquí poner un punto de debate, que en el 2019 no se gastaron más de 600 millones en primera infancia. ¿Qué significa? Que hubo un subejercicio. Vemos y el recurso que se devolvió, que no se ocupó y pues que pues otra vez a las arcas. Así es. Entonces, si nosotros como entes en lo académico, en lo social, en lo político, como ciudadana, podemos nosotros ir trabajando en estas organizaciones o incluyendo también en la participación social, que es la parte que a mí me corresponde, es exhortar a los diputados, a las diputadas, trabajar en procesos de desarrollo educativo a través de la primera infancia y por supuesto dotar del presupuesto necesario porque México y Puebla lo necesitan. Pues ahí está, trabajo para los diputados y para los legisladores que pues finalmente tienen el compromiso de velar por las principales necesidades de Puebla. Es correcto. Muy bien, Miriam, que estés muy bien. Gracias, saludos a todos. Gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Vamos a un corte y ya regresamos.